Vale, muchas gracias por la presentación. Bueno, les comento que esto es un mini curso de más o menos introductorio para aterrizar algunos conceptos generales de dos clases. La primera clase de hoy día va a ser únicamente dedicado a Fiber Bundles, más o menos explicar qué son, que yo creo que muchos ya lo conocen, pero no saben cómo se utilizan en parte. Y la segunda clase de la próxima semana sería ya aplicado todas las herramientas que vamos a ver hoy día. La vamos a ver aplicada a teoría Weberiana y particularmente cómo podemos, de una forma un poco más rigurosa, definir o diferenciar qué es una transformación gauge, qué es una transformación en las funciones de transición, o cuándo puedo imponer condiciones de cuantización. Y voy a dar algunos ejemplos para Maxwell, para Max Simon, o incluso para algunas cosas de teoría cuerdas tipo 2B o tipo 2A, para las cargas de Ramón. Y como estas vienen caracterizadas por objetos que son más generales que Fiber Bundles, que son conocidos como Gerbes, ¿ok? Bueno, la clase de hoy día particularmente vamos a estructurar todo únicamente por definiciones. Definición 1, que simplemente esto es por contexto y para fijar notación. Definición 1, que va a ser sea m,g un par donde m es una D-manifold y G mejor dicho, su 2 tensor simétrico. Y sin pérdida de generalidad vamos a solicitar que sea que no tenga torsión, que la conexión asociada al manifold sea simétrica. Y particularmente, ¿cómo definimos esto? Bueno, vamos a asumir que M es una variedad topológica. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple todas las propiedades topológicas y además es Hausdorff. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo dos abiertos distintos que están definidos en M, se tiene que U intersección J, o sea, es U, que la unión completa de los abiertos me genera y particularmente de que la intersección entre ellos es disjunta. Esta condición particular la vamos a ver replicada después, simplemente por mencionarla. Esta es lo que vamos a ver después como lo que se define como un atlas coordenado para la variedad M cuando definimos fibrado. Otra condición particular es que una estructura general de variedades es que localmente las cartas vía un difeomorfismo es equivalente a RD. ¿Qué quiere decir eso? Que una variedad se define como variedad siempre y cuando localmente se puede ver como RN. ¿Vale? Eso es una condición bastante fuerte que nos categoriza únicamente con esto. Y particularmente vamos a decir que estamos en variedades, en manifolds que son diferenciables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no puedo permitirme definir derivada, integral, etc., todo ese tipo de cosas. Vamos a estar en variedades suaves y diferenciables. ¿Ok? Vale. Voy a hacer una definición extra, una definición más. Voy a ocupar allá. Mejor. Definición 2. Definición 2 es el negro. No está acá. Vale. Definición 2 es. Ahora que tengo la definición de manifold, de variedad base, únicamente estoy diciendo que voy rápido por el hecho de que asumo de que si no me quedaría dando mucha vuelta en este sector, entonces asumo de que hay conocimiento previo o nociones. En fin, un fibrado es un set
de espacios topológicos, voy a asumir variedades, o sea, voy a estar asumiendo únicamente fibrados diferenciables, variedades al set siguiente. Si hubiéramos un set de espacios, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Es un triplete de forma general de B, E y F, ¿vale? Y particularmente existe una función, o un mapa, mejor dicho, por contexto, por lenguaje, un mapa sobreyectivo pi, que lo que hace es, me proyecta el espacio total, este se le va ahora a llamarlo espacio total, a la variedad, perdón, ahí está, AM, a la variedad. ¿Qué quiere decir eso? De que el proyector pi lo que me hace es tomarme los elementos de un espacio E, que le vamos a llevar espacio total, a la manifold, ¿ok? Y al F se le conoce como fibra, que son los elementos que van a estar acá en la zona. ¿Y por qué es importante la fibra? Porque con la fibra uno puede construir de una forma aterrizada, con los elementos en la fibra uno puede construir los campos dinámicos que están definidos en el lagrangiano. ¿Qué quiere decir eso? De que los campos dinámicos de la teoría, por ejemplo, la próxima semana vamos a ver para el caso de Maxwell, los elementos de la fibra que se conocen como secciones, que voy a definir de más adelante, son la definición de estos campos dinámicos. ¿Ok? Entonces uno hace dinámica con los elementos de la sección push forwardseada, o sea, empujada a la variedad M, y donde uno hace la física, etc. Pero hay que tener una noción particular, porque cuando hablemos de las teorías en la fibra, particularmente, acá van a haber nociones que uno las va a decir que a nivel de la variedad son iguales, pero a nivel de la fibra son distintas, ¿ok? Que son las cosas de las nociones de transformaciones Gauge, ¿vale? Pero uno podría no, solamente tiene campo de Gauge para fibrados principales. Acá estoy hablando de forma general, ahí hice como un tipo de spoiler, pero acá también están contenidos campos escalares, campos vectoriales, todo ese tipo de cosas. Es porque es sobreyectivo por el hecho de que cuando subo proyecto a la inversa, no me lleva un solo elemento, me lleva toda la fibra. Como la fibra es una variedad, cada punto en la fibra es distinto, entonces por eso es la sobreyectividad. Vale, uno podría quedarse con todas esas definiciones, pero uno quería ya, ¿cómo puedo sacar información de ella? Bueno, realmente queda pobre, y uno tiene que decir más cosas. Sin perder generalidad, yo voy a decir, hay una notación estándar que se suele utilizar en papers que son un poco más matemáticos, que es esta. En vez de considerarlo así, se escriben así. AM, donde la fibra la sobreentienden. Pero, particularmente, hay una cosa interesante, es que para definir localidad o definición de derivado de campo sobre la fibra, uno tiene que dar un objeto que se llama la trivialización y tiene que darme el atlas de la variedad. Tal que, como lo había dicho antes, la unión completa de estos abiertos me genera completamente M. ¿Ok? Hay una cosa, es que pueden haber variedades donde no admitan esto, y esas variedades no tienen un fibrado globalmente definido, solamente localmente definido. ¿Por qué? Porque para poder definir un fibrado tengo que definir la conversación entre abiertos, ¿vale? ¿Qué es lo que lo define ahora? Phi es la trivialización. Es lo que voy a definir ahora. Sea U abiertos de M, voy a colocar el igual simplemente por un caso que vamos a ver más adelante, sea phi
un difeomorfismo tal que lo que hace pi, es tomarme, considero un abierto de la variedad, lo proyecto hacia arriba y lo identifico con el abierto veces la fibra, ¿vale? Por eso se le llama a este phi también se le conoce como trivializador, porque él técnicamente lo que está haciendo es tomo una coordenada de la base y la proyecto con la base junto con un elemento en la fibra. Entonces, por lo tanto, la imagen de este operador de acá, esta acción de acá, toma elementos acá arriba. Por el hecho de que está en su imagen tiene contenido el campo F. ¿Vale? Y una propiedad particular es que si yo compongo con el proyector canónico, con el proyector base, esto me da el punto donde están definidas. ¿Vale? Voy a ser más claro con eso para que se... Vale. Acá tengo mi variedad M y acá defino abiertos. Tengo abiertos U1, U2, etcétera. Pero también puedo tener casos donde pasa esto. Pasa la intersección entre UI, UJ. ¿Vale? Voy a solicitar siempre que esto sea distinto de vacío, porque si no, no tiene sentido. Y sobre ella defino un punto P, al que P pertenece, defino un punto P. Vale. Y sobre esta se define el espacio E y tengo las fibras F. Tengo el proyector que me tira los elementos del espacio total E a la base y el proyector a la -1 me toma el elemento P vía este morfismo y lo que me hace es yo tomo un punto de la intersección, lo elevo y esto me entrega el abierto proyectado, esta intersección, me la tira arriba por su proyección en la fibra. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy seleccionando una fibra particular con respecto a ese operador. Entonces es natural pensar de que se cumple de que si yo empujo hacia arriba y después proyecto, obtengo el punto P directamente. Por eso se cumple de que el proyector actuando sobre la trivialización me entrega únicamente el punto donde estoy proyectando. Ajá. Cuando es pi, como que pierde la información de la fibra. Exacto, pierde la información pero el trivializador me la entrega. Pero puede ser otra fibra. Exacto, puede ser. Lo que pasa es que el proyector me toma los elementos del espacio total. Entonces no me dice de qué fibra estoy tomando el punto. En cambio, este de acá me dice que me lo proyecta únicamente a una fibra particular. Entonces, hay también un poco de la estructura de que pi sea sobreyectivo. Porque como él llega arriba, llega a cualquier elemento, pero sabe que llega a un elemento. Solamente de que este de acá me selecciona uno. Y por eso técnicamente me entrega un punto P. ¿Vale? ¿Una pregunta? Ajá. Ese pi no debería ser otro pi, la proyección de la primera coordenada. Claro. En el espacio. En el espacio en M, ¿no? Sí. Este técnicamente es el. Claro, como el pi toma los elementos en los abiertos y los abiertos son técnicamente RD, toma los elementos en el plano, en la intersección en el plano. Claro. Pero, ¿y el P que está al lado? ¿Qué es? Perdón, sí, este P de acá es un punto es un punto en M, o bueno, es un punto de los abiertos, en R. Esto es técnicamente. Ese es el principio, técnicamente. Okay. Ajá. No sé, no te entendí la pregunta. Sí, creo que no te entendí la pregunta. ¿No debería ser pi del punto que está arriba?
Luego que acá arriba por el proyecto, por este de acá, le da coordenadas P, elemento de la fibra. Sí, pero por eso, me refiero a que el phi sub i está definida arriba. Ajá. Entonces, como está definida arriba, le aplico pi, me queda abajo. Entonces, la función que está al otro lado de la igualdad debería partir en el pi a la menos 1 del QI. El pi a la QI. ¿Correcto? Por eso yo digo que lo que debería ser igual es a pi, el pi general que es del principio. El pi del principio, déjame pensar, es el bajo, sí, subo, tomo el elemento y después bajo. No, que me da bien en este orden. No, pero entiendo a lo que vas, antes que no le veo el orden. Debería ser... No, al revés no. Es decir, si tomo el subo, proyecto en base y después bajo. A ver, según tú, ¿qué tendría que dar el resultado? Porque a mí me da P por el diagrama. Pi sub 1, la proyección de la continuidad. ¿Correcto? Compuesto con Phi 1. Phi igual a pi. ¿Correcto? Sí, pero el tema es que no me da, de esta forma así, no me entrega me entrega el punto P directamente. Porque de hecho cuando lo haga después para el caso, para caso para el caso general, esto me da la identidad en el grupo, de esta forma de hecho. No le veo el... Porque lo que estuve diciendo es que lo tengo al revés. Pero esto es como la definición de sección. Sí, lo tomo como de sección. Claro, pues, entonces probablemente los tomé al revés. Tomé el de la estabilización como el de la sección como esta. Probablemente los confundí y los tomé al revés. Porque esto debería ser pi actuando en phi i, esto me debería entregar. Si subo, bajo. Si subo proyecto, después mato la fibra y bajo. Esto me debería entregar el Wii, ¿no? Sí. No, estoy pensando. Sí, son... El elemento nomás queda al abierto directamente. Esto debería quedar Wii. Porque si lo tomo como sección, claro, estoy no, claro, no me lo deja de esta forma. Ya. Ahí déjame verlo después para continuar. Y ahí hago la fe de rata si es que me doy cuenta. Pero acá queda aquí queda un pendiente. Vale. Con este operador, con este operador, con esta acción, con este mapa phi, uno puede definir lo que para más adelante va a ser más entretenido, que no va a poder definir lo que son las transformaciones gauge o las transformaciones de transición, que es, defino la función de transición TIJ como lo siguiente. En P, lo tomo en P. ¿Qué me quiere decir este objeto? Es que tomo la variedad M, defino una intersección entre ellas, tengo mi espacio, y acá tengo las fibras, y tomo un elemento de la fibra FI, un elemento FIJ, y lo que hago es, por la naturaleza del mapa phi, proyecto hacia arriba, y lo que hace este mapa es tomarme un elemento
de la fibra y traspasármela al otro mediante este elemento TIJ, ¿vale? ¿Qué me quiere decir esto? Que puedo ir moviendo entre elementos del fibrado si solo si se cumple que para pasar de un lado a otro se toma esta forma. F y J es F P, F y esto es Phi I V del mismo punto, pero es T I J F J. Eso es lo que estoy haciendo. Tomo los elementos y me muevo arriba entre las fibras. ¿Qué me permite definir esto? Cuando uno hace... ¿El P, el mismo punto del mismo P? Sí, estoy haciendo que el P es el P de acá. Es un punto que está ahí en la intersección directamente. ¿Vale? Entonces, y una cosa particular es que voy a solicitar y me permite extender la noción de fibrado a que el TIJ actúe como sea un elemento en un grupo. ¿Qué me permite definir esto? Es que puedo definir un elemento de identidad, que técnicamente es no hacer nada, es directamente tomar el PIJ en el abierto UI, o sea, técnicamente es no hacer nada. Esto se aporta como la identidad en UI para P perteneciente a UI. La otra condición extra es que existe el elemento en P es igual al elemento opuesto, pero a la -1 en el overlap entre ellos. Y otra condición extra es la operación de transición, que técnicamente es lo mismo que decir lo siguiente. TIJ compuesto por JK en el punto P es lo mismo que TIK en el punto P. En el overlap JK distinto de vacío. ¿Vale? Esto, si uno lo ve de cierta forma, uno podría decir que tienen cierto parecido a como si T fuera directamente un elemento de un grupo. Un elemento de un grupo. Lo enriquecedor de esto es que cuando yo defina que las fibras sean un grupo, particularmente un grupo de Lie, un grupo continuo, el fibrado pasa a ser un fibrado principal y particularmente las funciones de transición tienen que ver con dos cosas. La primera, con las transformaciones gauge y con las transformaciones de entre fibras. Si P está en un alemán y lo lleva hacia E, ¿por qué es inverso también todo un puesto P? Ahí debería tomar un P, F en principio. Debería tomar, si tomo P, acá debería tomar un P, F. La fibra que le corresponde. Correcto. Entonces, de hecho, también tiene una fibra. ¿Ah? El TIJ también tiene una fibra. Correcto, de hecho el TIJ se mueve arriba, no se mueve. Una cosa con respecto a eso es que no es que sea un abuso de notación, pero cuando se ven las transformaciones gauge, por ejemplo, de la típica transformación gauge de A más de lambda, esto uno lo toma únicamente en M. Esta transformación uno lo considera la max, pero en la variedad M. Pero cuando uno se sube a la fibra con el proyecto a la inversa, se separan en dos casos, porque un caso me mueve la transformación entre fibras y una me mueve los elementos en la misma fibra. Se diferencia la acción vertical y horizontal en este caso. Pero eso lo voy a ver para la semana siguiente, porque ahí voy a hacer el ejemplo con Maxwell directamente. Ajá. Justo para tenerlo claro, que no cacho muy bien. El TIJ se mueve un punto de UI a UJ y no una fibra
FI, digamos, Sí. ¿Le cambia entre fibras? Es un cambio, en ese caso, no, es un cambio es un cambio en la misma fibra. Un cambio de elemento en la fibra directamente. Solamente que tomo un representante de la fibra FI y un representante FJ distintos y me muevo entre ellas. Perfecto, me es la misma fibra. Sí. Ya. Sí, sí. Vale. Por favor. Vale, antes de eso, de continuar con una cosa, voy a decir una cosa particular. Es que hay dos tipos de fibrados, particularmente para nuestros fibrados diferenciales, es que es un fibrado, son fibrados triviales y lo otro que son fibrados, es lo opuesto, no triviales. Hay varias formas de caracterizar uno con otro, que uno puede verlo un poco más algebraico, analizando los grupos de cohomologías de cada uno, o también directamente viendo su atlas. Si una variedad M tiene un atlas trivial, ¿o qué quiere decir esto? De que es un UI, es directamente un solo atlas, como por ejemplo RN, que necesita únicamente un atlas, el fibrado sobre SM, sobre esa variedad, es trivial. ¿Y qué quiere decir que es trivial? Que el fibrado completo es la base por la fibra. En ese sentido trivial. ¿Por qué? Porque piénsalo de una forma, si tengo un solo abierto, no tiene sentido la intersección entre abiertos, porque tengo un solo abierto en el atlas. Por ende, toda la estructura siempre va a ser el producto de la base por la fibra, la variedad base por la fibra. Y el caso opuesto, si el atlas es no trivial, el fibrado es no trivial. Es directamente no trivial. ¿Vale? Hay otra forma de obtener estas consecuencias, que es viendo los grupos de cohomología de la base, pero no voy a entrar ahí, al menos en esta clase. Los grupos de cohomología voy a necesitarlo en la siguiente clase, cuando defina... ¿Ah? Un ejemplo, al tiro voy, para allá. Un ejemplo no trivial. Un ejemplo no trivial es, por ejemplo, no trivial simple. El fibrado S1 con fibra 1-1, con la fibra tanto y la variedad M. Porque hay un problema, bueno, no un problema, pero hay dos selecciones, hay dos formas de elegir las trivializaciones, los phi. ¿Por qué? Porque si uno separa el F, en este caso, para este fibrado, o después de una forma más, como les comenté, sería S1 pi, en ese caso, con fibra -1,1. En este caso, tengo dos posibles trivializaciones. Una es escogiendo el S1, el círculo S1 admite dos abiertos. De 0 a 2pi lo puedo tirar a de 0 a 2pi como el abierto U más, y el 0 y de menos pi a pi, sí. Y de menos pi a pi como el abierto U menos.
Un abierto, un menos. Ahora, si yo defino mis trivializaciones en la intersección, acá tomo un ángulo θ que pertenece a ese conjunto, lo que tomo es una trivialización que me toma un elemento de la fibra, un elemento t, la fibra, tal que en este caso sería U más, sería directamente t, sí, porque te actúa idénticamente, y otra trivialización posible sería como a menos t. ¿Qué pasa? Que para la intersección se me calculó calcularla, es de 0 a pi y la otra es de pi a 2pi. Esas son las dos trivializaciones posibles para el fibrado 1. ¿Qué pasa? Que este fibrado acá lo que me define es el fibrado trivial, que es S1 con R, para esta trivialización, porque como actúa trivialmente, lo que me hace es tomar la fibra, la base, y me la tira directamente con un elemento de identidad, con T. Entonces, tengo el ángulo θ, producto cartesiano, con toda la... Y esto es directamente... Es topológicamente equivalente al cilindro. Pero está el otro caso, en donde el twist es con un menos T. Entonces, técnicamente lo que me está diciendo es S1, pero hay una coordenada particular que me lo cambia a menos T. Por ende, este se conoce como el fibrado. Esto es técnicamente la banda de Mobius. Mobius, la banda. Es idénticamente la banda de Mobius. Y en este caso el fibrado es no trivial. Esto es imposible de describir como S1 por la fibra. Por el hecho de que hay un shift, no, un twist en las direcciones en las direcciones. Otros fibrados triviales es directamente un fibrado sobre un toro, que son más útiles de cierta forma. Sí. Otros casos triviales, otro caso no trivial. Una condición particular extra que uno puede calcular no es una condición necesaria, pero si uno calcula el grupo fundamental de una variedad y este da trivial, si el grupo fundamental de ese grupo da trivial, el fibrado no va a ser trivial, pero puede admitir un fibrado trivial. Es un teorema que voy a enunciar y utilizar las siguientes clases porque me va a permitir calcular la condición de carga de monopolo para Maxwell. Como eso, dado una variedad que cumple eso, Ajá. uno puede encontrar un fibrado trivial. La variedad admite un fibrado trivial. Pero uno no podría siempre tomar M cruz F y ese hacerlo fibrado trivial. Ahí estaría definitivamente reconstruyendo el fibrado. No lo veo, estoy pensando. ¿Tú piensas tomar directamente eso y hacer física aquí directamente? Sí, que ese sea el fibrado. Que ese sea el fibrado. Que siempre uno puede hacer eso. Claro, uno siempre podría hacerlo. Claro, no sé si uno... Claro, esa es una pregunta que no lo sé, que voy a intentar tener la respuesta, para el hecho de que si uno puede tener un fibrado, si siempre puedo tener fibrados triviales. Me pega que sí, que probablemente, pero no sé si no sé si eso funciona siempre. O sea, de que puedo hacerlo y de introducir un fibrado no trivial en la base, técnicamente podría, pero no sé si sale naturalmente de la variedad, como una estructura que sin imponerla. Eso no lo sé. Ahí me pillaste. Con respecto, claro, porque uno puede tener siempre fibrado trivial sobre la base, pero no trivial no necesariamente, no, porque ahí depende el cambio.
Es una buena pregunta. No sabría responder si siempre puedo hacerlo. Siempre puedo, claro, en principio puedo hacerlo, pero no sé si siempre. Es una pregunta que no sabría responderte. Quizá tú estás pensando en algo más, para que sea trivial y que cumpla algo más. Claro, porque técnicamente uno siempre puede colocar siempre puedo pegar el fibrado que cumpla esta propiedad y listo. Pero no sé si hay una condición más que tengo que requerir para poder hacerlo siempre. Eso no lo sé. Dime, Mati. ¿Dónde esa descomposición solo se puede hacer localmente? Es que localmente... Porque globalmente pueden haber obstrucciones. Claro, sí. Claro, porque tendrías que decirme cómo es la Stiffy-Whitney class para si es que hay problemas de orientación en los fibrados. Es una buena pregunta. No, probablemente la respuesta va por tu lado, pero no estoy seguro directamente. No estoy realmente tan seguro si siempre se puede hacer. De que si se puede, tendría que cumplir algunas condiciones extras. Porque si no, pues tendría problemas de orientación. Puede haber un caso no orientable. Sí. Ahí me pillaste. O sea, pero claro, la respuesta directa rápida ahora no la sabría decir. No la sabría. Pero claro, ese sería un caso. Coño, vale. Una cosa importante es cuando bueno, por tema de contexto va a fallar un poco, pero si uno tiene dos fibrados, una cosa que definimos un fibrado coordenado, esto es netamente nombre, a un fibrado que se puede escribir de la siguiente forma, que tengo el espacio base construido, la base, la bien definida, tengo la fibra, tengo el proyector y tengo lo siguiente. Tengo el atlas y para cada atlas tengo su trivialización asociada. Ahora, esto es un fibrado coordenado. Y una forma de ver si tengo dos fibrados sobre la base que son equivalentes o no es si existe otro fibrado, otro set M, F, pi, con el mismo pi, UJ, J, y con otras trivializaciones, tal que el siguiente fibrado que puedo construir de esta forma I, J, J, I, J es un fibrado coordenado. ¿Vale? Esto se puede, más o menos un ejemplo de este tipo, se puede ver cuando uno hace un cambio de variables, cuando uno tiene lo siguiente. Si uno tiene una teoría y tiene un integral de camino y voy a emitir escribirlo directamente. Si tengo multiplicadores de Lagrange por el exponencial de alguna funcional arbitraria, no tiene que ser porque es la acción, pero tengo expresiones de este tipo, phi p menos, entonces tiene que ser p, phi p wedge, y contribuciones que sean de ese tipo de naturaleza, que sean mezclas polinomiales, uno siempre puede definir si cumple que el fibrado son fibrados y tengo dos fibrados sobre la base donde están estos campos están definidos, y puedo hacer esto, puedo escoger lo siguiente.
¿Qué me quiere decir esto? Que puedo hacer un cambio de variable a nivel de path integral, sí, solo sí los fibrados que me definen para cada uno de estos campos, el fibrado completo sigue siendo un fibrado, ¿vale? Esto es una condición particular para poder definir directamente un cambio de variables para no tener problemas con los fibrados, porque cada uno puede tener sus condiciones de cuantización directamente asociadas a cada uno, pero no tienen por qué ser el mismo entero. Para obligarlos a que sean el mismo entero, uno puede definir ese cambio de variable sí, solo sí, la unión entre estos dos sigue siendo un fibrado. Eso particularmente es en análisis de simetría generalizada, se puede ver mucho para el estudio de anomalías y, sí, para anomalías, técnicamente, se utiliza más mucho ahí. Es con respecto a los campos particulares de cada uno de ellos. Para que formalmente esté bien definido, generalmente siempre se solicitan que estos campos sean uno, pero además tienen que estar definidos sobre un fibrado 1, y para poder permitir hacer este cambio de variable entre ellos, para poder hacer los cálculos, tengo que solicitar que los fibrados de cada uno cumplan esta propiedad. Es técnicamente poder, no sé, hacerla rápida sería netamente poder avanzar en el cálculo, porque uno llega y hace el cambio de variable realmente. Pero, ¿ah? Entonces, agarrar la integral sobre dos variables que están conectadas de alguna forma, no es como redundante. Es que no se sabe, porque cada uno de estos puede ser, sobre la variedad, puede ser un círculo acá y un círculo acá, y no tienen por qué estar relacionados. Entonces, este fibrado me permite poder, de cierta forma, unir los elementos entre ellos, que me permite poder hacer cambio de variable de forma formal. De forma formal. Únicamente, claro, después cuando calcule todo esto, tengo que ir por los volúmenes de cohomología, por los volúmenes de todo, pero para poder hacer el cálculo a nivel de la acción de arriba, sin que estas cosas queden modificadas, tengo que hacer un cambio de variable para poder unir las cosas en la formalidad, pero esto sí, solo si se cumplen estas condiciones. Que lo que de cierta forma me dice de que si esto da un n, la integral de la otra me da el mismo n o proporcional al mismo n. Vale. Y por tiempo voy a definir algunos tipos de fibrados, pueden ser triviales o no triviales, que serían técnicamente algunos tipos, que serían los fibrados vectoriales. Los fibrados vectoriales, que son técnicamente donde la fibra es un K-espacio vectorial. Es un K-espacio vectorial. Entonces, en este caso, un ejemplo de estos es, por ejemplo, donde la fibra es una SN esfera. Y esto llegan a los Hofbundle, los cuales me permiten poder descomponer las esferas directamente como el producto de esferas, ¿vale? Porque técnicamente uno no puede descomponer una 3 esfera como un S2 con un S1. Únicamente así, sin más. Uno tiene que definir un fibrado de Hopf sobre la S3 para que esto se pueda escribir como la S2 con un S1. Porque topológicamente no son lo mismo. Una forma de darse cuenta es que en los grupos fundamentales o los grupos de cohomología de la S3 con lo demás no son lo mismo. Pero sí son lo mismo si uno define una fibración Hopf. Hay otros ejemplos particulares de ese tipo, pero que los voy a ver porque tengo dos clases.
Otros tipos también son los fibrados principales, que es lo que tomo netamente interés, es cuando la F es que, y particularmente para la gente que está interesada en Maxwell, perdón, cuando la fibra es U1 directamente. Que ese es justamente el caso que vamos a ver la próxima semana y hacer todo el tratamiento más paso a paso con cómo definir el fibrado y cómo la imposición del fibrado 1 me entrega la condición de carga de monopolo, ¿vale? Que eso es, bueno, bastante no trivial, ¿vale? Y creo que por tema de tiempo, sí, estoy justo. Entonces, para la siguiente clase, queda lo siguiente. La siguiente clase vamos a particularizar vamos a considerar M, una variedad en 4 dimensiones. No voy a hablar nada sobre su topología, no voy a decir nada si es compacto o no compacto, no voy a decir nada. Y vamos con respecto a enriquecer enriquecer la teoría, vamos a solicitarle condición al M. Y particularmente un caso interesante es cuando tengo M como R2 cruz T2, cuando se separa un sector compacto o no compacto. Otra cosa que vamos a ver va a ser la condición de carga de Dirac, que es equivalente al teorema al teorema de Weyl, el cual el que me dice de que el flujo está cuantizado el flujo de las dos formas está cuantizado de la curvatura. Y vamos a ver probablemente una obstrucción, si es que me da tiempo, una obstrucción cuando se acopla un término Chen-Simon en 5 dimensiones. Una obstrucción en los fibrados cuando se acopla ese término. Bueno, eso vamos a verla si da tiempo a lo último, pero las dos cosas primeras van sí o sí. Así que eso. Bueno, eso. Tenemos tiempo para preguntas. Yo tenía una rapidita nomás, como es difícil. Ajá. Ese R2 cruz T2, explícame eso. R2 cruz T2, generalmente uno cuando hace Maxwell, por ejemplo, en teoría de campo, uno siempre piensa en el espacio de Minkowski en 4 dimensiones, ¿cierto? Ya, si uno hace en rotación euclidia, esto realmente es el Euclidio en 4 dimensiones. Pero, ¿qué pasa si ahora este espacio es no compacto? Es no compacto. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora en vez de considerar Maxwell en un espacio no compacto, considero Maxwell en un espacio producto donde un sector es no compacto y el otro sí es compacto? Solamente de que en vez de hacerlo, va a ser un plano con un toro. Eso es R2 cruz T2. Voy a hacer Maxwell en R2 con un toro. Eso es lo que voy a hacer. ¿Y por qué es interesante? Porque entrega unas condiciones de cuantización bastante bonitas que se suelen utilizar bastante, al menos en teoría de cuerdas, cuando hace compactificaciones. Pero es un modelo juguete, pero que no es tan juguete porque saca muchas cosas que se le dan en dimensiones más altas. Gracias. Más preguntas. Creo que fue uno de los primeros Ajá. S1 Lo que pasa es que como no trivial no se puede escribir como S1 por fibra. Globalmente, al menos. Claro, ya, pero el M era S1. Sí, la variable va a ser M1. Era el intervalo menos 1, 1. O intervalo unitario. Y en este caso, o sea, lo que pasa es que en realidad lo que te quiero contar es si es que pusiste el inicio, porque pusiste que SM tenía que tener un tensor. Ajá, sí. Y bueno, nosotros lo hicimos en América. Ajá. En ese
este caso, de ese ejemplo, ¿cuál sería la métrica? En ese caso sería de teta, técnicamente. Y si yo cambio esa métrica por otra, ese mismo, ese uno, Que, a nivel de las coordenadas, no, a nivel de las coordenadas no sabría decirte. No, ahí no lo sé, habría que hacer el cálculo realmente, cómo escribirlo en la base. Pero hacer la rápida, de memoria no sé cómo escribir, no sabría cómo escribirla localmente al menos la métrica ahí. lo que yo conté es que cuando uno define estos grados, Uh-huh. realmente uno tiene que ponerle, sin poner que CM sea métrico, ¿no? Que se define una métrica, ¿no? O uno puede... Claro, que generalmente uno lo considera uno considera la base como una variedad diferenciable, entonces admite una métrica de por sí. Pero no localmente, claro, porque localmente sí es S1 por fibra, pero no globalmente. Pero localmente no sabría decir, probablemente sea de teta por DR, probablemente. Y el elemento de la métrica. Claro, que lo que pasa es que yo lo puse no como ejemplo, sino como de forma general. Claro, no sé, tenéis razón. Pero no sabría cómo, habría que hacer el cálculo realmente. Hay que ponerse a bajarle, proyectar y escribir las coordenadas. ¿Tiene una pregunta? Ah, perdón. ¿Puedes explicar un poquito más sobre esa flecha? Ese 7, ese 3 y ese Ajá. 4. ¿Qué significa? Ah, es que esto es borrador. Hasta acá. Técnicamente lo que pasa es que uno no puede, a motivación al menos, es que uno no puede escribir, por ejemplo, una SN esfera como una SN-M cruz SM sin pagar un precio. Uno no puede hacer eso de forma muy hacerla rápida. Pero esa igualdad significa homofismo. No sé. Uy, no, buena pregunta, no sé si dice. Uy, esa es una buena pregunta, pero yo sé de que... ¿Ah? No es que no sea espacios vectoriales. Lo que pasa es que creo que no se puede descomponer de esta forma sin pagar el precio de que tenés que imponer otra cosa extra. El por qué no lo sé. Solamente de que esto se puede hacer sí, solo sí. Bueno, para algunos casos particulares de N&M particulares, se puede hacer pensando que lo que estoy haciendo es... deja pensar, tomarlo como bien. El por qué no sabría, por qué no lo puedo considerar de esa forma. Antes de que no se puede, sin pagar el precio de que tengo que fibrar una esfera sobre la otra. Pero eso no es cierto. No. No, es que eso no se puede hacer en general para ninguna esfera, para ninguna N esfera. O sea, sí se puede hacer, sí, solo sí, se fibra con una fibra Hooft. O sea, técnicamente quiere decir de que la S7 la puedo escribir como una S3 por S4, pero tengo que hacer desaparecer la S3 porque la S3 es la que estoy usando como fibra. O sea, técnicamente es considerar la S4 y en cada punto de la S4 tengo una S3, una S3. Pero no es que sea el producto cartesiano porque, por ejemplo, para la S2 no se puede, porque si la S2 fuera S1, cruz S1, eso es el toro. Entonces ahí entran varios problemas. Y además, las estructuras globales, los grupos de cohomología de aquí y de acá no coinciden. Como fallan los grupos de cohomología, fallan los de homología, falla la triangulación y por lo tanto no puedo fibrar. O sea, no podría hacerlo así, separarlo directamente. Pero sí fibrando. Esa es la cosa, sí fibrando. O sea, escribir esa igualdad lo referís con localmente. Localmente, exacto. Globalmente no se puede escribir una SN separado en el producto de esferas. Localmente sí se puede, pero haciéndolo con cuidado. Tiene que ser con el fibrador. Sí. Y de hecho hay... los números no me acuerdo, pero creo que era la S15, la S7, y la S3. Y hay una más. ¿Me acordáis de él?
Hay otra más. Hay una S tanto, que son 4 casos, que esta pasa a ser una S8, que llega a una S7, esta la S3, que llega a una S4, 7, 8, que sí. Y la S3, que llega a ser una S1, una S2, fibrado por una S1. Esos son los hay un fibrado más, porque son 4 fibrados Hopf que se permiten hacer. Pero no, en cualquier otra dimensión no se puede. Y ni siquiera localmente se puede escribir esto en cualquier otra dimensión que no sean las que Hopf dijo. Que tienen que ver justamente con las que tienen que ver con los complejos, con los cuaterniones y con los octoniones y con una más, no me acuerdo. Que son las álgebras de división que me permiten hacer ese cálculo. Pero hay una más que no me acuerdo. Pero eso, bueno, es por eso. Obviamente. Localmente sí se puede, pero la estructura global no lo permite. Para hacer física, nosotros queremos que el F sea la simetría de nuestra teoría. Ajá. ¿Hay alguna restricción extra para considerar ciertos grupos de simetría, ciertas simetrías? Por ejemplo, alguna que no pueda considerar para aplicar esta teoría de fibrados, más que, por ejemplo, tuviste que el F era una variedad. ¿Se puede tomar como un grupo cualquiera así y aplicar fibrado y hacerle física a eso? ¿O no todos los...? No, de que en principio tendría que tener la imaginación para hacerlo, pero ahí tendría que ser netamente interpretativo. Cada uno puede considerar cualquier fibra y ver si coincide con algo, pero no lo sabría decirte. En principio los fibrados que se suele trabajar, sí. Generalmente siempre se considera el F como E1, SU2, SUN o generalmente grupos de Lie, generalmente. Pero ya tenías una... Sí. ¿Estás hablando de cuantizar y cosas? Ajá. ¿Es mecánica clásica, por ejemplo? Técnicamente sí, y de hecho es un poco de que se puede hacer mecánica cuántica, o sea, mecánica clásica, claro, completamente, porque el hecho del fibrado, no lo puse como ejemplo, pero el fibrado más básico, el fibrado tangente, de fibrado tangente RTA general, técnicamente es toda una teoría de fibrados tangentes, pero como fibrado tangente ya no se suele utilizar mucho porque no se puede sacar mucha información de él. Pero el fibrado tangente o el cotangente, para construir formas diferenciales tengo que tener los dos, realmente. ¿Más preguntas? Sí, que hay en Maxwell, por ejemplo, uno hace más la diferencia si es como local o global. ¿Cómo se vería la diferencia en esto de fibrado? ¿Con qué cosa particular? ¿Dónde entendí? Piensa cuando hacemos como muy palabras, digamos por E a la I alta. Ah, Si ya. alfa depende de X o si Ya, sí, se ve, no en el fibrado, pero en la estructura heredada del fibrado. Se ve para entender más o menos la diferencia entre si tengo un fibrado uno u otro, con respecto a uno, es que, bueno, aparte de que depende de la variedad, es si es con respecto a los grupos de cohomología con respecto a los grupos de cohomología de la teoría. Si la cohomología tiene tal estructura o tal otra, la simetría es global, local o no, pero esta estructura parece sí, solo sí, la teoría está fibrada con 1-1, porque el grupo de cohomología general aquí es con respecto a la fibra, toma elementos de la fibra. Entonces, tiene que estar fibrado para poder definirlo, para poder definir. Y bueno, particularmente después uno se da cuenta, si uno se queda con la parte física, o sea, con la parte matemática, la condición de la condición de Dirac técnicamente es una condición impuesta para que ese grupo tenga sentido. O más que tenga sentido, es que la aparición del grupo de cohomología me obliga de que esto esté cuantizado por consistencia. De una parte más matemática, pero una parte física, uno podría hacer este cálculo separando la S2 en sus abiertos, que sería la esfera sin el polo norte y la esfera sin el polo sur, y hacer el cálculo. Va adelante. Se va a hacer la próxima semana, de hecho, técnicamente la parte de la condición de Dirac. Pero eso. ¿Y ese objeto?
HN. Ah, ¿Qué diferencia tiene con HNM? ¿Perdón? Porque Con el de abajo, ¿no? no con el de arriba, pero del M solo. Con el M solo. La diferencia general es porque esta se considera como se va como en la cohomología en la singular. Porque estoy particularizando la cohomología está evaluada en elementos. ¿Cómo decirlo? Está. ¿No tomáis formas? Tomo elementos acá que están valuadas en los coeficientes de acá. En cambio, la de acá es completamente general. De hecho, técnicamente la de acá es más que nada para el análisis de cocadenas. El no singular. No me acuerdo el nombre general. El nombre. No me acuerdo el nombre cuando no tiene el coeficiente puesto. ¿Y ahí habría que definir una derivada? En principio, sí. Habría que definir una dirección. Solamente de que si el F es R, esta coincide directamente la de DRAM. La cohomología de DRAM es el caso en que los coeficientes sean reales, pero si son son enteros, que es como lo que vamos a considerar después por esta condición, esta no tiene por qué ser la de DRAM, sino una cohomología evaluada en los enteros, que toma la variedad, toma formas que tienen el dos ciclos cuantizados. Eso particular. Pero la que no tiene el coeficiente, no me acuerdo el nombre particular, pero tiene un nombre, una cohomología particular. Y uno se va moviendo a la singular o no. No, ya llegó el copy, así que pueden hacerle más preguntas al Fabián en el copy.